buenas noches, distinguida concurrencia. Bienvenidos al Congreso de la República y al programa Martes Democrático, que el día de hoy ha preparado un tema bastante importante y de interés para muchos de los presentes. En esta oportunidad tenemos como expositor invitado al doctor Fernando Urbina Linares, especialista en Derecho de Propiedad y también con amplia experiencia en el tema inmobiliario. Para quien les pido, por favor, un fuerte aplauso para nuestro invitado. Y continuando con la dinámica de Martes Democrático, quisiera pedirles algunas recomendaciones muy pequeñas, que por favor bajemos el volumen de nuestro celular por respeto a nuestro expositor y respeto a nosotros mismos. Del mismo modo, queremos hacer llegar un saludo muy especial a todas las instituciones quienes tienen convenio firmado, un convenio de cooperación interinstitucional, y que martes a martes nos siguen gracias a la señal en vivo que se transmite desde este auditorio. Saludamos entonces a las diversas casas de estudios en Arequipa, en Amazonas, en distintas partes del país que nos acompañan martes a martes en este horario, de 7 de la noche, muchas veces 8:30 o 9 de la noche, según la ponencia que se nos presenta. Bien, sin más preámbulo, voy a dejar en uso de las palabras al doctor Fernando Urbina Linares, quien nos ha preparado un excelente tema y una brillante exposición el día de hoy. Doctor. Muy buenas noches. En principio, agradecer la invitación al Congreso de la República, la Casa del Pueblo, para poder desarrollar algunas reflexiones sobre el tema tanto del derecho de propiedad como esta posibilidad legal, esta propuesta, que es el tema del desalojo notarial. Entonces, vamos a empezar con el tema de propiedad y la segunda parte lo voy a dedicar al tema de desalojo notarial. Miren, en principio, nuestro derecho de propiedad necesita ubicarse, tener un contexto. Ese contexto parte de la Constitución política. Pero el derecho de propiedad en el Perú tiene múltiples facetas, múltiples características. Y un derecho de propiedad, más allá de ser un poder jurídico, económico, que le permite a un propietario relacionarse con un bien jurídicamente y disponer, ese derecho de propiedad necesita una seguridad jurídica. Y yo, al reflexionar este tema, he precisado y ubicado que hay una serie de saneamientos que hay que hacer sobre el derecho de propiedad. ¿Han escuchado la palabra saneamiento físico legal? Esto lo hemos escuchado, pero muchas veces no sabemos los componentes del saneamiento físico legal. Lo voy a explicar muy simple, miren. Yo lo he analizado con ingenieros y con diversos colegas. Cuando hablamos de saneamiento físico, estamos dando un atributo al derecho de propiedad. A un predio significa que está definido físicamente el área. Primera característica, saneamiento físico. Físicamente definida su área. Segundo, el saneamiento físico significa que una persona compra una propiedad para habitar esa propiedad. ¿Se dan cuenta? O sea, tiene que estar en buenas condiciones de habitabilidad. Entonces, cuando uno vende una propiedad, compra una propiedad, está de por medio de esa obligación, la obligación del saneamiento físico. Te he vendido una cantidad y resulta que mides y hay menos metraje. Y acá quiero decirles una cosa importante. Ya no solamente lo rige el Código Civil, lo rige ahora el Código de Consumo. El Código de Consumo habla del comprador inmobiliario, del consumidor inmobiliario, miren. Y habla del punto de vista económico del proveedor inmobiliario, del que da servicios inmobiliarios. Este es un tema muy importante en la parte de contenido económico y desarrollar el Código de Consumo es muy importante porque ahora multan
a las empresas inmobiliarias. Las compraventas ya no están reguladas solo por el Código Civil, sino tienen que revisarse el Código de Consumo, que es obligatorio, ¿ya? Entonces, miren, primera característica del derecho de propiedad, este saneamiento físico con este ámbito, el área, que es muy importante porque en el país es una fuente de problemas y su edificación, su construcción, tiene que ser habitable. El saneamiento físico legal, ¿legal qué significa? Que el derecho de propiedad está en títulos, en documentos. El saneamiento físico legal no solamente vale que esté en documentos. Yo puedo firmar una minuta, vendo una propiedad, hay un consenso, se perfecciona, y esa minuta le adjunto el ticket bancarizado del pago y soy propietario. ¿Se dan cuenta? Ese es un nivel de transferencia de la propiedad que existe, pero yo puedo inscribirlo en registros públicos para que todo el mundo tome conocimiento de que yo soy el propietario. ¿Para qué? Para que haya más seguridad jurídica. ¿Se dan cuenta? Entonces, un saneamiento físico, un saneamiento legal, un saneamiento registral es lo importante, pero el derecho de propiedad no, necesita más saneamientos. Necesita un saneamiento catastral. Este saneamiento catastral, que es un mandato legal, la ley que creó el Sistema Nacional de Información Catastral, es lo que yo le llamo la AAA. Y quiero que lo capten porque es muy simple y les va a ayudar un poco a manejar el tema de propiedad. Y esto no está en ningún texto, miren, de derecho inmobiliario. Habría que escribir uno. Miren, tenemos un área en posesión, tenemos un área titulada y tenemos un área registrada. La AAA es estas tres identidades. Tengo una posesión, la mido y corresponde a lo que yo tengo titulado, mi contrato o el título administrativo o judicial que tenga. Y a su vez corresponde a lo que está en registros públicos, el área registrada. Reitero, área registrada, área titulada, área en posesión. Miren el ámbito del derecho de propiedad. El área se vuelve un ámbito físico material fundamental, porque es el que nos permite ejercer el derecho de propiedad. El área, entonces, cuando tiene esta triple identidad, significa que puede ser asignado un CUC. ¿Han escuchado el CUC? ¿Alguien? ¿Nada? Es Código Único Catastral. La ley manda eso. Es una ley que ya tiene más de 12 años, 14 años, y son, creo que, no más de 5 distritos los que lo utilizan, miren. Es decir, el municipio ha verificado la posesión, ha verificado el título y ha verificado la inscripción registral. Y le asigna un código único catastral porque ese municipio es parte del Sistema Nacional Catastral. ¿Y por qué se ha hecho ese Sistema Nacional Catastral? Porque habían demasiados catastros con diversas mediciones y tecnologías. ¿Se entiende hasta ahí lo que estoy desarrollando? Ya. Entonces, voy a continuar. En realidad, estos temas son muy apasionantes desde el derecho de propiedad porque nadie los toca y cuando los tocan los ingenieros nos confunden. Con todo el respeto que me dicen los ingenieros, hablan de mosaicos, de poligonales y en realidad se están refiriendo a áreas. Así de simple. Y el área es un elemento fundamental. Y miren, ¿cuál es la extensión del derecho de propiedad? ¿Es el subsuelo? Sí, el subsuelo es parte del derecho de propiedad. Yo puedo construir con permiso en mi subsuelo. No soy propietario de los recursos naturales, pero sí puedo pedir una autorización, una licencia. ¿Quién me autoriza? El municipio, hago un sótano. Soy propietario de la superficie, entonces miren, hay subsuelo, hay suelo o superficie y hay sobresuelo o aires. Ese es el ámbito, la extensión hasta donde llega nuestro derecho de propiedad. Y voy a continuar con este esquema que quiero que lo recuerden. Ya hemos dicho del saneamiento físico, del legal, en títulos, registral y inscrito en registros públicos, el catastral a nivel del CUC, y el saneamiento urbanístico. ¿Qué cosa es el saneamiento urbanístico? Saneamiento urbanístico en el Perú es muy importante porque muchos vivimos en los conos y los conos son productos de las invasiones.
¿Y qué ha ocurrido ahí? Ha habido un proceso que es una habilitación urbana de facto. Han habido las invasiones, era el Arenal, mi abuelo invadió, después mi padre ayudó a construir las pistas, a poner los postes, después pusieron la luz, pusieron el agua. Yo fui hace unos meses a asesorar a una urbanización, a un asentamiento humano decía, y cuando voy al asentamiento no era un asentamiento porque tenían todo, tenían colegio, tenían pistas, todo, pero la idea era que ellos seguían asentamiento humano marginal. Miren, o sea, tenemos un chip que hay que cambiar. Yo les dije, ¿saben que ustedes no son un asentamiento humano? Que ustedes tienen todos los servicios públicos. ¿Se dan cuenta? A veces, como las personas, hay una evolución en las ideas, en las formas, y a veces las instituciones no quieren dar esos saltos. ¿Ah? Hay que hacer que den saltos importantes por el desarrollo de nuestro país. Entonces, este saneamiento urbanístico significa que todas las propiedades deben estar dentro de un proceso de habilitación urbana, dentro de un cambio de uso, dentro de una zonificación, y debe respetarse, porque eso también significa un límite al derecho de propiedad. En realidad, podríamos, cada punto, esto es para desarrollarlo, voy a dejar ahí, lo bueno que sé que Martes Democrático se comunica por las redes, voy a proporcionar, parte de esta exposición va a estar a disposición de todos ustedes. Y el saneamiento financiero. ¿Qué significa el saneamiento financiero? Que yo compro una propiedad y resulta que esa propiedad tenía una deuda de luz, tenía una deuda de impuestos. En el caso de los tributos municipales hay un manejo, el predial es obligatorio, ¿no? Pero podrían surgir y surgen deudas de servicios públicos, ¿no? Yo he visto mucho que ha ocurrido eso. Imagínense un local comercial que se vende y hay una deuda de servicios públicos, ¿no? Entonces una propiedad también tiene esas características, que las voy a también a detallar rápidamente, ¿no? Hemos dicho el derecho de propiedad como un poder jurídico, ¿no? De un propietario sobre sus bienes, sobre su bien inmueble. Clásicamente, en el derecho romano, se entendía que el propietario hacía un jus utendi, un derecho de usar, la posesión. Ese jus utendi es hasta una figura en el derecho internacional, ¿ya? Por ejemplo, en el Tribunal de La Haya, cuando se vio el caso limítrofe en este caso, la línea marítima de Perú con Chile, ¿se acuerdan que había muchos problemas con los pescadores de Tacna, ¿no? ¿Qué ocurría? Atrapaban a los pescadores de Tacna las embarcaciones chilenas. Y había resultado, miren, que el Perú nunca había hecho una protesta por eso. Entonces, ¿qué significaba? Miren, implícitamente, quien estaba manejando una posesión, un jus utendi, era Chile. Yo sinceramente cuando me enteré de eso, terrible, ¿no? O sea, para los que seguimos el caso, o sea, nos pareció una irresponsabilidad. Hay cosas que están pendientes, no hay que decirlo, ¿no? Por ejemplo, el puerto de Arica, en el Tratado del 29, es un tratado de libre comercio, un área de libre comercio que le dan al Perú, porque no tenía una importancia el libre comercio, sino la importancia era, ¿qué cosa? Era en este caso el salitre y el guano. Nos dieron el puerto, eso hay que hacerlo cumplir, hay que hacerlo respetar. Ojalá algún día hagamos eso en nuestro país. Está pendiente. El derecho a disfrutar. Un propietario no solo disfruta físicamente su propiedad, disfrutar significa se apropia de los frutos. En el derecho romano, el propietario de un árbol de manzanas se apropiaba, era dueño de las manzanas. Tenías tu vaquita y tu vaquita daba una ternera, ¿qué significaba? Que eras dueño de la ternera. Aunque parezca ridículo, esa era la lógica del derecho de propiedad, así nació. Y disfrutar, en el caso de un inmueble, significa que tú tienes derecho a apropiarte de la renta. Todo inmueble da una renta, hasta en los temas tributarios, ¿ya? La renta es, ¿qué cosa? El disfruto, es el fruto civil del derecho de propiedad inmueble. El derecho de disponer significa en este caso el derecho que el propietario hacía con su propiedad lo que quería, lo vendía, lo regalaba, lo quemaba. Y así ocurrió muchas veces. Y el derecho de reivindicar era la defensa judicial. Esto es lo que clásicamente se enseña en las facultades de Derecho. Ya vimos este tema del ámbito. Este tema, lo digo rápidamente también, hay una clasificación de inmuebles en el Código de Consumo.
Inmuebles de primer uso, o sea, terminados, significa nuevos. Inmuebles de segundo uso y inmuebles futuros, es decir, lo que es preventa. En el caso de los inmuebles nuevos, hubo una modificación que hizo este Congreso. Este Congreso ha sido más exigente y le ha puesto una ley que modifica el Código de Consumo y exige, fue el congresista Bruce, si no me equivoco, y exige que primero todo lo que construido a partir del 2017 tenga 10 años de garantía, y eso es bueno. Y segundo, que haya una condición sismo resistente. Ese punto es una exigencia para todo lo construido a partir del 2017, el 10 de enero, que salió la ley. Un inmueble usado tiene una característica. En este caso, yo vendo un inmueble usado y de repente físicamente ya tiene un riesgo, ¿no? Puede ser un inmueble usado de 10 años, de 20 años, de 30 años. Entonces yo puedo vender el inmueble y pongo ad corpus, te lo vendo como está, en el estado que está. Porque la lógica que hemos dicho, yo tengo una obligación de sanear físicamente el inmueble. Pero después de pasado los 10 años, después siendo un segundo uso, ahí sí puedo pedir la exoneración de esa responsabilidad a través de esa cláusula ad corpus. Te lo vendo como está. Si tiene más metraje, hacemos concesiones recíprocas. ¿Han escuchado esa frase? Esa palabra ad corpus viene del derecho romano, ¿no? Del latín, viene ad corpus, como está el cuerpo, en este caso de la propiedad. Inmuebles futuros. Ya sabemos todos cuál es el inmueble futuro típico, ¿no? Te vendo el departamento del 5.º piso y no hay nada. Hay planos, hay proyectos, ¿no? Entonces, ¿se puede comprar así? Sí se puede comprar porque jurídicamente es un bien jurídico futuro. No existe ahora, pero hay una serie de elementos que van a decir va a existir, ¿no? Por ejemplo, está endeudado con el banco, está construyendo. Entonces, el banco es muy importante en este tipo de figuras y tiene sobre todo una autorización. Ha presentado un proyecto inmobiliario, el desarrollador inmobiliario, para que le aprueben, en este caso, su proyecto inmobiliario. En el Perú tenemos una riqueza en la propiedad, en el derecho de propiedad, y esto es importante identificarlo. Hay propiedad privada y copropiedad que están reguladas en el Código Civil. La propiedad privada es que es de uno en forma exclusiva, persona natural o jurídica. Copropiedad significa que hay más de 2 propietarios en una propiedad. Entonces es como un pastel, nos tenemos que repartir la torta en algún momento, pero mientras no partamos esa torta, mientras no haya división y partición, se presume primero que somos dueños de la mitad cada uno, 50-50. Pero si uno ha invertido una cantidad diferente al otro, entonces ya hay porcentajes, alicuotas o derechos se llama eso. Y es muy importante en el Perú porque surge mucho a partir de las muertes de los causantes, de los que tienen propiedades. La propiedad pública es muy importante en el Perú. En el Perú el Estado es el mayor propietario, es el mayor comprador, es el mayor empleador. La importancia del Estado ahorita en la economía es muy importante. La propiedad comunal, esta propiedad es de las más importantes que tiene el Perú. Y la propiedad comunal está a la buena de Dios. Miren, qué terrible el caso de Bambas, ¿no? En realidad no debería ocurrir lo que ha ocurrido, ¿no? Asesores que están extorsionando. El fin de semana yo estoy en una comunidad campesina, soy asesor con mucho orgullo de San Pedro de Casta y estamos viendo ahí unos temas legales y voy periódicamente, ¿no? Pero uno tiene que ser responsable, ¿no? Uno puede tener sus ideas políticas, pero uno tiene que poner al país primero, hay que actuar con transparencia. Y lo digo esto porque yo veo que las comunidades están abandonadas a la buena de Dios. Ahí aparecen zamarros como esos asesores con fines politiqueros, que ya sabemos quiénes están atrás. Hay que decirlo claramente, posiciones ultras antidemocráticas. Y eso no es pensar en el Perú. Entonces, ahí debe haber propiedad comunal que esté protegida y garantizada tanto por Agricultura como por el Ministerio del Ambiente. Antes, ¿se acuerdan? Yo cuando era estudiante fui a unos eventos que se llamaban los Rimanacuis, que en quechua significa diálogo. Y había un instituto que protegía a las comunidades, o sea, las asesoraba. Ahora, por los fines, digámoslo así, simplemente individualistas de fragmentar la propiedad, se descuida la propiedad comunal. La propiedad comunal, reitero, es muy importante, porque obedece a una historia del Perú que me le explicaba un gran peruano, que en paz descanse, que fue mi maestro, el doctor Guillermo Figalo Adriancén, especialista en Derecho Agrario, presidente del Tribunal Agrario.
La propiedad horizontal significa la propiedad de los departamentos en edificio o también de los condominios o de las galerías, todo lo que signifique una propiedad privada junto a otra propiedad privada y comparten un elemento común. A partir de ese elemento común, la ley 27157 manda ¿qué cosa? Manda que haya una junta de propietarios y manda que haya, en este caso, un reglamento interno. Si yo compro o vendo una propiedad que es propiedad horizontal, o sea, un departamento, debo obligatoriamente revisar su reglamento interno. ¿Ya? Eso es muy importante porque en el reglamento interno no solamente están las relaciones de convivencia, que si está prohibido los animales, si ponemos cámaras, ¿no? No, están las relaciones de propiedad ahí puesto. Ahí se dice cada propiedad qué área tiene y dice qué áreas le corresponden en relación a las zonas comunes. Y a partir de eso se pagan las cuotas de mantenimiento. ¿Ya? Muy importante. Y tenemos lo que se llama tiempo compartido, que en realidad eso es más para uso turístico, que está también regulado en el país, desde la época del segundo gobierno de Belaúnde. Y hay otras modalidades, ¿no? La propiedad rural, por ejemplo, es muy importante. Yo he sido asesor de las Juntas Nacionales de Usuarios a nivel nacional, he estado muy vinculado al tema agrario, expuesto en este digno congreso representando al sector agrario, es uno de los orgullos que tengo. Y la propiedad agraria, miren, necesita mayor regulación. ¿Saben por qué? Lo voy a decir muy sintético, porque en realidad hay que tener capacidad de síntesis ahorita. Miren, nuestro país es un gran país que es una potencia, ¿no?, de recursos. Yo les pregunto, ¿qué cantidad del suelo nacional, del 100%, creen que sirve para la agricultura? ¿Alguna idea? A ver, ¿quién me dice alguna? Sí, 100%. ¿Alguna otra idea? 30%, ya un poquito ya empezamos a bajar. Miren, la realidad es que solo el 8% del país sirve para hacer agricultura. Todos creemos que somos una gran potencia agrícola, pero la realidad no es esa. Ahora, ¿qué significa eso? Que en un ordenamiento territorial hay que cuidar ese 8%. No dejar que se esté dilapidando como el caso del Lurín. El Lurín, Pachacamac, era un valle sagrado. Por algo está un templo hermoso ahí de los incas, ¿no? ¿Por qué creen que pusieron los incas ahí el templo? Porque estaba cerca de Lima, no había Lima, ¿no? Entonces, no sabemos cuidar los recursos. Y ¿saben qué? Eso es muy grave porque está atado, unido a la seguridad alimentaria. Si no cuidamos ese 8%, queridos compatriotas, ponemos en riesgo la seguridad alimentaria de nuestros nietos, porque van a tener que depender de las exportaciones, ¿ya? De las importaciones, mejor dicho. Queda ahí, y yo soy asesor en campo inmobiliario, pero tengo que señalar ese tema. O sea, tenemos pocas áreas verdes y tenemos encima la destrucción de las pocas áreas agrarias. Tenemos lo que es la propiedad informal, pero la propiedad informal de los asentamientos humanos, donde tiene competencia el COFOPRI. COFOPRI hace una prescripción administrativa, una prescripción en la vía administrativa, una prescripción de dominio en la vía administrativa. Verifica la posesión y verifica los medios probatorios. La propiedad eriaza significa, en este caso, todo lo que el Estado no tiene registrado, no tiene matrícula, no tiene partida registral. Y es una propiedad improductiva, porque no hay agua o porque también cuando hay exceso de agua se saliniza, se deteriora un recurso. Cuando no hay un manejo adecuado de los recursos, ocurre ese tipo de problemas. En los 70, el presidente Velasco hizo una serie de inversiones importantes, se endeudó el país en el tema de, por ejemplo, Poechos, ¿no?, en Piura, no sé si recuerdan estas grandes represas, ¿no? Pero un momento hicieron un ajuste. ¿Y saben dónde ajustaron? En el sistema de drenajes. Esos proyectos, muchos tienen sistemas de drenaje defectuosos, porque fue la parte donde recortaron presupuesto. ¿Y qué implica eso? Si no hay un buen sistema de drenaje, se colmata, se saliniza, se perjudica un proyecto tan importante. Propiedad inmatriculada significa que no tiene matrícula, no tiene registro, no tiene partida registral. Y los títulos que tenemos en el Perú pueden ser administrativos, pueden ser públicos, pueden ser privados. Básicamente esos 3 tipos de títulos de propiedad tenemos. Voy a continuar. Y
Y bueno, el elemento por excelencia es el título notarial, ¿no? Las escrituras públicas. Y aquí quería yo llegar. Nuestro derecho de propiedad, entonces, miren, es la importancia de poseer o usar un bien, es la disposición jurídica, yo lo transfiero, lo dono, onerosamente o gratuitamente, lo disfruto, apropio la renta, dispongo económicamente de un inmueble también. ¿Cómo dispongo económicamente de mi propiedad? Si yo lo pongo para avalar, lo hipoteco, lo pongo en garantía de otra obligación, de una obligación, en este caso crediticia ante el banco, estoy supeditando el destino económico de mi propiedad. Miren, hipotecar es una forma de disponer económicamente. Y tenemos la reivindicación judicial. Y en la reivindicación judicial hay que señalar algo importante. La reivindicación judicial va con otra defensa de la posesión. Si bien es cierto, el poseedor de un inmueble, tenga o no título, puede repeler una agresión física a la propiedad, pero la defensa posesoria es un derecho que nace del propietario. El propietario por excelencia es el que puede ejercer esto. Tanto es así que el 920 ha abierto una serie de posibilidades donde hasta cuando no hay una edificación puede recuperar su propiedad como una defensa posesoria en forma extrajudicial. Está abierta esa puerta del 920. De repente eso hay que regularlo mejor, pero está abierta esa puerta. Antes la defensa posesoria antes implicaba tiempos muy cortos, implicaba que en 48 horas, si no se desalojaba a alguien que había invadido un usurpador, si no se desalojaba, ¿qué implicaba? Se tenía que ir a juicio. En este caso se extendió eso a 15 días, ¿no? Tenemos que el propietario tiene derecho a cercar su propiedad, los linderos, a formalizarla, a sanearla, a registrarla. Y tiene el derecho a construir. Esos son derechos que te da, en este caso, la propiedad inmueble. Y también, como derechos, yo soy propietario y alguien construye mi propiedad de mala fe sin mi permiso. Y ¿saben qué? Yo tengo derecho a la accesión a eso que construyeron de mala fe, puedo también adquirirlo. No pagándolo porque lo construyeron de mala fe sin mi permiso. Pero si han construido con mi permiso, yo tengo la obligación de reconocer, sí, en este caso, el valor de la construcción. Tengo derecho a testamentar, tengo derecho a donar, tengo derecho a construir, reiterado. Y nuestra propiedad tiene una serie de límites constitucionales, legales, urbanísticos, administrativos, contractuales. Hay, por ejemplo, limitaciones de interés público, ¿no? Por el tema de los 50 kilómetros en la frontera, el presidente Kuczynski quería poner un mall dentro a 1 kilómetro de la frontera, ¿no? Un mall de Chile quería autorizar, ¿no? Eso estaba prohibido por Constitución, pero hay una excepción, por decreto supremo se puede autorizar dentro de los 50 kilómetros. Obviamente, Tacna no quiso, ¿no? En interés a la seguridad de las personas, en el 956, por interés urbanístico, por zonificación y por subdivisión. Y también hay un tema de salubridad también, ¿no? Los humos, los hollines y emanaciones, hay un límite. Yo no puedo hacer emoliente al costado de tu casa y mandarte todos los humos, ¿no? No, o sea, hay límites. ¿Por qué? Porque el derecho de usar tiene una autorización. ¿Quién la autoriza? La autoriza la zonificación y lo hace el municipio. Y bueno, también hay límites cuando tienes un árbol. Yo me acuerdo al costado de mi casa en Pueblo Libre, entraba una hermosa higuera. Obviamente no cortaba las ramas porque nos beneficiábamos con los higos, pero en general unas ramas invasoras pueden ser cortadas por los propietarios, en este caso de un predio. La apertura de una ventana en una pared medianera. ¿Qué cosa es una pared medianera? Una pared medianera significa no una pared solamente que limita dos propiedades, no. Significa una pared medianera, una pared construida por ambos propietarios. Ambos propietarios se ponen de acuerdo y hacen una pared medianera. Eso que parecería un ahorro, con el tiempo se vuelve un problema. Porque cada uno, es una bomba de tiempo, cada uno va a construir, va a utilizar el muro,
para reparar ese muro, imagínense, así que hay que tener mucho cuidado, mejor hacer un esfuerzo que agarrar una pared medianera. Anteriormente había esa vocación de hacer paredes medianeras. Yo he querido desarrollar estas ideas para tener un concepto de nuestro derecho de propiedad, miren, lo complejo, lo amplio, y lo reitero en este último Power, para pasar a desarrollar el tema del desalojo notarial. Miren, el saneamiento de la propiedad entonces es físico, es legal, es registral, es catastral, es urbanístico y es financiero. Nuestra propiedad debe cumplir estos saneamientos legales y económicos. ¿Ya? Lo pongo a consideración para facilitar, en este caso, la seguridad jurídica de nuestro mercado inmobiliario, que ese es el propósito de todo esto, darle seguridad jurídica e incentivos a los propietarios y a los compradores. La palabra saneamiento se usa también pues para lo que es todo el levantamiento de gravámenes, cargas, hipotecas, ¿no? Eso es la parte, en la partida registral figura cargas y gravámenes. ¿Y a qué nos referimos con cargas? Cargas significa las observaciones técnicas que tiene una edificación mal hecha o que ha violado un reglamento del Reglamento Nacional de Edificación. ¿Ya? Le falta un retiro, le falta un estacionamiento, hay diversas observaciones. ¿Por qué? Porque muchas cosas se han hecho sin licencia, se han hecho de facto y después se quieren regularizar y ahí vienen las observaciones como cargas. Entonces, en conclusión, nuestro saneamiento físico legal de una propiedad inmueble significa una propiedad inmueble registrada, catastrada, titulada, que no tiene gravámenes, no tiene deudas y está apta físicamente para su uso, que es habitable. A ver si me ayudas acá para que puedes... Miren, nuestro Congreso ha buscado abrir un debate importante que justo he visto que el día de mañana va a haber en el Pleno del Congreso. Esta propuesta de desalojo notarial se vuelve importante porque ha estado incentivado, digamos en forma perversa, los inquilinos para quedarse en las propiedades y no pagar. Es una cosa increíble. Y eso perjudica, imagínense, el derecho de propiedad no solamente es el derecho de los grandes propietarios, es el derecho de algún trabajador que con mucho esfuerzo construye o compra una propiedad, o una habitación o un departamento y lo alquila. Y abusar de esto es lo que se ha incurrido porque, como repito, hay un incentivo perverso. ¿Cuál es? Que no hay un mecanismo de desalojo rápido, ágil. Por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿alguien tiene una idea de cuánto dura un desalojo? No, en estricto, claro, la ejecución es en un día, pero no en 24 horas. Un desalojo, un promedio tiene de 4 a 5 semanas. Ese es el promedio, miren, con orden judicial. Ya miren la diferencia, una justicia más expeditiva. Acá hay una sobrecarga, acá como que a veces en los despachos judiciales les gusta calentar los expedientes, no les gusta que avancen rápido tampoco, ahí los calientan. Y en el caso penal peor, ahí ya no lo calientan, ahí lo congelan. Sí, como esas magias que tenemos en nuestro Poder Judicial, de verdad. Miren, no solamente por ver el caso de Estados Unidos, que ahorita me acuerdo, hay tribunales extraordinarios en Alemania, en España. En Estados Unidos hay una Corte Suprema, una Corte Federal, que ve los leading case, es decir, ve los casos más importantes. Pero la Corte Federal son todas las personas prestigiosas que tenemos en un ámbito, que tiene ese país en un ámbito jurídico. Yo hace muchos años, cuando ya tengo 50, hoy día justo le mando un beso y un abrazo a mi hija, que es su cumpleaños, ya se lo daré directamente, María Fernanda, toca en el conservatorio, es la primera violinista. Miren, en el derecho norteamericano hay estos casos, los leading case, ¿eh? Yo fui una vez a la Corte Suprema, una de las primeras veces, y me preparé, dominaba el tema. Tengo una costumbre, yo trabajo con el doctor Vallarriestra, y el doctor Vallarriestra me enseñó a investigar terriblemente, me hacía fichar, escribir,
me hacía hablar, un día me mandó hasta en representación de él, imagínense, casi me espasmo en una reunión en un municipio. Pero la idea es esta, ¿no? Que voy a la Corte Suprema y una vocal me dice, doctor, qué bien preparado está, qué bien lo expone, me dice. Dije, ya gané el caso. Y al otro lado había un estudio súper poderoso. Y ese estudio súper poderoso tenía todas las influencias. Fíjense que hasta lo denuncié y le gané en una instancia porque probé que ese juez tenía relaciones con ese estudio jurídico. O sea, ese juez debió inhibirse porque él había trabajado en ese estudio. Y después me di cuenta de los tentáculos de estos estudios jurídicos terribles, que han crecido a partir de la venta del patrimonio nacional, a partir de los procesos de privatización. O sea, no es porque sean grandes luminarias, ¿ya? Sino que han hecho lobbies, han hecho gestión de intereses en esos momentos difíciles. Entonces, te dice una cosa un magistrado y hace otra cosa, ¿no? Entonces, esa Corte Suprema es la que tenemos, que es una vergüenza en realidad, ¿ya? Lo tengo que decir porque está pendiente una reforma del Poder Judicial. Y así también tenemos pendiente una reforma en este campo de la propiedad. Está pendiente una reforma, está pendiente la reforma de los registros públicos. Los registros públicos, miren, todos los que están acá están preocupados por sus propiedades, por sus transacciones. ¿Y quién me va a mentir que más de una vez les han ofrecido un contacto o un servicio para ayudarles en registros públicos, pero de forma malsana? ¿Qué quiero decir? Que hay una inseguridad jurídica, porque de repente tú pagas y te van a favorecer la corrupción, pero así como te ha favorecido en una ocasión, después te va a perjudicar. Entonces, eso tenemos que evitarlo. Debe haber una reforma muy profunda en registros públicos. Yo he trabajado en registros públicos y lo digo con conocimiento de causa. Me espanta cómo está funcionando registros públicos. Y ahí eso valdría que la Comisión de Fiscalización, el Congreso tome cartas en el asunto. Una reforma de registros públicos es muy importante. Y también de los notarios, porque los notarios son otro grupo de poder que se le atrae. Pero ya, eso lo vamos a guardar para otra ocasión. ¿Me permites para...? Muchas gracias. ¿Ah? Sí, ese está perfecto. Complementando el tema de propiedad, también hay datos de identificación del inmueble, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay certificados de numeración, nomenclatura, jurisdicción a nivel municipal, la identificación de un catastro municipal, la lotización de un proyecto inmobiliario, una urbanización, un asentamiento humano también le da una identidad. La identificación en la partida registral y la identificación que viene en el autovalúa. Miren, todos los datos que pueden haber diversos, ¿no? O sea, hay que estar al tanto porque si compro o vendo, tengo que decir... Yo tengo una oficina aquí en Carabaya, entonces la Carabaya 1159. En esa cuadra, esa calle también se llama Antonio Vice. Entonces, todo el mundo conoce Carabaya, da hasta la espalda de la Plaza Martín. Pero su dirección, Antonio Vice. Entonces, ¿qué es mejor poner? Las dos direcciones, la actual y la moderna, los proyectos inmobiliarios, siempre identificar una propiedad con todos sus datos, hasta su partida registral, si es que uno hace una transferencia, una transacción, ¿no? Acá está lo que yo les decía, lo del área en posesión, el área titular, lo voy a continuar. El valor intangible de la propiedad inmueble, sanearlo le da un valor, voy a continuar. La plusvalía de la obra pública le da un valor también. Y esto, antes de entrar al tema, una propiedad tiene 4 características básicas. Tiene las características físicas, es decir, una extensión, una edificación. Tiene las características jurídicas, que hemos hablado en los títulos, el derecho de propiedad está en títulos básicamente, una inscripción registral. Tiene características financieras, y esto no se conoce mucho. Una característica financiera en nuestro país es la renta que da una propiedad. ¿Cuánto invierto en el gasto? ¿Cuánto invierto en el mantenimiento? ¿Cuánto invierto en tributos? Miren, entonces las características financieras son importantes en una propiedad, hay que empezar a conocerlo. Tenemos un gran defecto en nuestra educación. No tenemos una formación que nos impulse a la libertad financiera, a la educación financiera. Entonces hago hincapié que los bienes raíces, los inmuebles, son una fuente importante de negocios inmobiliarios. Y las características comerciales, es decir, qué posibilidades hay, en este caso, en el precio de la oferta y la demanda. Yo
estaba hace unos años dictando un curso para agentes inmobiliarios y les decía, miren, a lo largo de lo que va a ser el futuro tren eléctrico, toda esa zona va a ser una zona de movimiento comercial. Y ahora todos los paraderos del tren eléctrico que son en San Juan son fuentes que han revalorizado esa zona comercial, ¿no? Esto quería señalarlo y también empezando en el tema, la defensa judicial, la parte 2, la defensa judicial de la posesión es importante a través de interdictos, acciones posesorias, pero nuestra defensa extrajudicial también es importante, el 920, hemos dicho, la acción de autotutela o autodefensa directa, ¿no? ¿Y qué está en juego ahora en esta discusión que empieza mañana? Hay 2 comisiones del Congreso que han aprobado dictámenes. Han aprobado el dictamen, la Comisión de Justicia, el 14 de marzo del 2019, ya ha aprobado el dictamen de vivienda, 4 de abril del 2019. Es una propuesta de varios proyectos de ley. En este caso hay proyecto de ley de Peruanos por el Cambio, está el congresista Bruce Montes de Oca, los congresistas Donaire, Violeta, hay el que hizo Fuerza Popular. Aquí intentaron hacer una propuesta un poco más amplia, lo que es un régimen de promoción de la inversión en construcción y edificación. Yo creo que este debe ser también un punto que se debe desarrollar más adelante con más propuesta. Y el Poder Ejecutivo hizo su proyecto, su proposición, el 3663. ¿Y cuál es el tema? ¿Cuál es lo novedoso de esto? Que se hace una propuesta para que haya un procedimiento no contencioso en la vía notarial. Ese es el eje más importante de esto. ¿Por qué? Porque el procedimiento no contencioso implica que no hay discusión, implica que se constató un hecho, que ese hecho pasa a un acta notarial y esa acta notarial le envía el notario para su ejecución. Claro que esto necesita la ejecución del juez de paz letrado. Entonces, esa vía es la que no nos gusta mucho, pero alternativamente no hay todavía para desarrollar, pero como está propuesto el tema como no contencioso, eso le da mucha flexibilidad para evitar cualquier tipo de dilación. Yo creo que esa es la fortaleza de esta propuesta, ¿ya? Hay un marco normativo, miren, están en el Código Civil, Código Procesal, parte de la Constitución, y acá sí hay una mala influencia. Esa mala influencia está en el Decreto Legislativo 1177. Ustedes recordarán que se hizo esta propuesta del régimen de promoción del arrendamiento para vivienda. Miren qué tal título, régimen para promoción del arrendamiento para vivienda, bajo 3 modalidades: el arrendamiento común, el alquiler-venta y el arrendamiento financiero. ¿Qué significaba? Se buscaba reactivar el mercado inmobiliario a partir del Fondo Mi Vivienda. Eso es lo que nos dicen ahí. Y para eso el esquema era interesante en realidad. Se hacían contratos de alquiler en formularios. Y estos formularios te obligaban primero a tributar y te daban un proceso de ejecución express. Aparentemente eso también era una ventaja, ¿no? Pues tú tributabas y el Estado te respaldaba para hacer desalojos rápidos. Lamentablemente, hay que decirlo, esto no se ha implementado. Miren, esta es una trampa que hay, porque se está haciendo poner en los proyectos de ley como si estuviera vigente, o sea, si tuviera una realidad jurídica, el 1177, y no hay registro de alquileres en el Ministerio de Vivienda, en el Fondo Mi Vivienda. Por cierto, que yo pienso que tampoco sería el competente. Si tenemos registros públicos, ¿para qué estar creando un registro paralelo, no? Entonces, esa es la parte que no me gusta, esa es la parte que debe mejorarse, pero en todo caso, miren, vamos a hacer algo más práctico. Ese artículo lo dejamos como está, pero le hacemos un agregado, ¿ya? Ahora voy a explicar esto porque estoy haciendo una pequeña propuesta solo de corrección. Entonces, hemos hablado del mercado inmobiliario, de su importancia, ¿no? El proceso de desalojo está regulado en el Código Procesal Civil, 585 a 596.
El promedio de un proceso de desalojo es de 2 a 4 años, es un montón. Yo conozco, por cierto, procesos que están más de 10 años, les cuento. Es terrible, de verdad. Imagínense una persona que empezó a los 50, a los 60 y sigue en un juicio a los 70, a los 80, o sea, en realidad este es un tema muy, muy delicado. Miren, hay lo que se llama la competencia. Si un alquiler pasa las 50 unidades de referencia procesal, que en este momento es 420, si pasa 50, es decir, si pasa los 20.000 soles un alquiler, va al juez civil, es competente el juez civil. Pero en la práctica, ¿qué ocurre? ¿Quién va a tener un alquiler de más de 20.000? Pues, ¿no? O sea, todos los alquileres, hasta los alquileres de Miraflores y San Isidro, están mucho menos, ¿no? Esto no está bien, hecho. Miren, un error en el Código Procesal Civil grave, ¿ya? Bueno, voy a continuar ahí. 420 está, 2019 es lo que estaba comentando. Entonces, los procesos empiezan en el juzgado de paz letrado, pero pueden pasar a los juzgados especializados cuando se manda una carta notarial. El Pleno Casatorio ha interpretado eso. Cuando uno manda una carta notarial pidiéndole la entrega al inquilino, se vuelve el precario, ¿ya? Un comentario aquí, también para estos temas, para tener una idea, ¿no? ¿En qué circunstancias creen que se puede escribir un arrendamiento en el registro público? ¿Se puede escribir? Efectivamente, sí se puede escribir un arrendamiento. Y la pregunta es, ¿cuándo será conveniente escribir un arrendamiento en registros públicos? Cuando eres inquilino, cuando eres propietario. Pues es una forma de responder la pregunta. En realidad, va a convenir cuando no es para vivienda, sino es más para local comercial, porque en un local comercial estás invirtiendo. O también, supongamos que estás pagando adelantado, ¿no? Entonces vas a dar una cantidad importante. Entonces, en esos casos, sí te conviene inscribir. ¿Para qué? Para que se respete el contrato. No solamente por el propietario que está dando en arrendamiento, sino supongamos que el propietario transfiere la propiedad. ¿Tendrá obligación el nuevo propietario de respetar ese contrato? ¿Qué opinan? ¿Sí? En principio él no lo firmó. Si está inscrito en registros públicos, lo tiene que respetar. ¿Se dan cuenta? Ahí sí. Pero si no está inscrito en registros públicos, no tiene por qué respetarlo. ¿Ah? Miren, deviene, así está ya interpretado por nuestra Corte Suprema. ¿Ah? Lo he dicho en términos simples para que se entienda todo. ¿Está bien? ¿Sí? Continúo. Miren, tenemos todos estos procesos de desalojo, estas modalidades de desalojo. Desalojo por vencimiento de contrato, desalojo por falta de pago, derivado del allanamiento futuro, la cláusula futura. Esto se ha utilizado, no hay todavía grandes resultados. El 4, lo que es el decreto legislativo 1177, ese régimen congelado que en realidad ni existe, pero ahí hay que mencionarlo. Y el desalojo por ocupación precaria, que era lo que estábamos diciendo, lo ha interpretado el cuarto pleno casatorio, ¿no? Entonces acá se agregaría esto lo voy a avanzar para ir a analizar el proyecto de ley, ¿ya? Lo pueden ver en el Power, lo vamos a enviar. Hay vencimiento por contrato, hay interpretaciones que he hecho mención, están acá, yo lo he resumido, está ahí desarrollado, ¿ya? Desalojo por falta de pago, el caso de los allanamientos futuros, lo de la cláusula, eso sí lo ubican, ¿no? La cláusula de allanamiento futuro, ¿no? Sí, un rendimiento futuro en un juicio, ¿sí? Este tema lo hemos comentado, que está congelado, a pesar que se aprobó el 2015, el Poder Ejecutivo lo aprobó por decreto legislativo. Y ahí es donde tengo yo mi preocupación. Entonces, miren, nuestro país tiene un promedio de 4 años, 3 meses, 46 meses en hacer un desalojo. Ese es el promedio en el informe de competitividad del 2019. Terrible, ¿no? 4 años. ¿Cómo sería el nuevo mecanismo? Una persona se dirige al notario,
le dirige una solicitud donde le dice que se prueba que se constata una de las dos causales, o el incumplimiento del pago, uno, que está bancarizado, o dos, se ha terminado el contrato y no devuelve la propiedad. Entonces, verifica los requisitos de procedibilidad aquí el notario, ¿ya? Tiene 3 días para pronunciarse el notario. Primer requisito, a partir de la presentación de nuestra solicitud. Después el notario va a notificar al arrendatario, quien debe acreditar no estar incurso en la falta de pago. Entonces, si él acredita, ahí se detiene. De repente ya pagó, ahí se detiene. Si es que ha pagado a tiempo. O demuestra que no está vencido el contrato. Obviamente, eso va a ser muy difícil. Y a continuación, el notario extiende el acta, un acta no contenciosa de la procedencia del desalojo, y esa acta la va a remitir al juez de paz. Entonces, esto va a hacer que el juez de paz reciba el acta y ordene el desalojo. Esas son un poco las etapas de esta propuesta, que es positiva. Entonces, dictámenes hemos dicho en ambas comisiones, Justicia y Vivienda, ya están aprobados y están en la agenda del Pleno. ¿Qué dice el artículo 1? Habla del procedimiento especial de desalojo mediante intervención del notario y con ejecución judicial. El artículo 2 nos dice que el propietario, el arrendador, el administrador, miren, todo aquel que tenga derecho a la restitución del bien contra el inquilino del arrendatario, puede, en este caso, utilizar esta ley, siempre y cuando hayan puesto una cláusula. Tienen que haber puesto 2 cláusulas. Primero, la cláusula de allanamiento. Y segundo, una cláusula de sometimiento a esta ley. Esas 2 cláusulas tienen que figurar en los contratos. Entonces estamos hablando básicamente de ¿qué? De los contratos que se hagan de aquí para adelante. No están comprendidos los alquileres venta ni los arrendamientos financieros. ¿Quiénes son competentes? Estamos diciendo los notarios de la jurisdicción de la provincia, donde está el inmueble, y el juez de paz letrado del distrito donde está el inmueble, quien va a ordenar el lanzamiento. El notario va a constatar de que se han cumplido las causales y le va a informar al juez para que haga el lanzamiento. ¿Y cuáles son los requisitos de procedibilidad? Primero, que el inmueble esté individualizado. Eso es decir, físicamente esté determinada qué área está ocupando de manera inequívoca y que figure eso en el contrato. Entonces, un tema importante, si hago un contrato de arrendamiento, tengo que señalar claramente qué está en el contrato, área, linderos. Cuando, por ejemplo, no alquilo toda una propiedad, alquilo una parte, tengo derecho a hacerlo, pero tiene que estar individualizado. Ahora, obviamente tenemos una ventaja, ¿no? En un contrato, ¿puedo poner fotos? ¿Qué dicen? Sí, entonces es mejor tomar fotos, ¿ya? Eso es, porque hay muchos, yo me acuerdo, he visto tantos casos de cambian las numeraciones, corren los hitos, ¿no? Entonces hay mucha criollada en ese aspecto en nuestro querido Perú. El segundo es, ¿qué tiene que contener el contrato de arrendamiento? Entonces, la primera posibilidad, el arrendamiento debe estar contenido primero en un formulario. Miren cómo se llama, Formulario Único de Arrendamiento de Inmuebles Destinado a Vivienda, FUA. ¿Y de dónde sale este FUA? Sale del Decreto Legislativo 1177, norma totalmente congelada, norma que no se ha implementado desde el 2015, norma que no ha puesto el registro de vivienda y norma mal hecha, porque se le da un registro de alquileres al Fondo Mi Vivienda. No puede ser, eso es un error. Lo que puede haber un tema promocional que es correcto, eso sí es promocional, que el Fondo Mi Vivienda dé una serie de incentivos para que ese alquiler se convierta en alquiler-venta, eso está muy bien, ¿ya? Pero no le puedo dar el manejo de los alquileres, en este caso del país, es una locura porque no tienen capacidad para hacerlo y reitero, no han implementado el registro. Entonces yo creo que aquí el Poder Ejecutivo, vamos a pensar de buena fe, o sea, han hecho un esquema teórico que no va a servir y es más, soy muy rudo en este tema porque puede llevar al fracaso,
puede llevar al fracaso de esta propuesta. Y la idea, ¿cuál es? Que no fracase, porque fracasando esto perdemos todos, ¿no? Entonces, hay que pensar de esa forma. Entonces, más abajo vemos, primero, el formulario. Segundo, puede ser por escritura pública. ¿Todos hacen sus alquileres por escritura pública? No, pues, obviamente que no. Mayormente los que hacen escritura pública, hemos dicho, son los que hacen locales comerciales. Entonces, miren, el formulario 1 ya prácticamente congelado. La escritura pública para los que tienen su movimiento comercial. Y entonces, ¿dónde quedamos la mayoría que tenemos un alquiler? En la calle. Quedamos sin protección. Entonces hay que pedirle al Congreso en el debate que se inicia mañana, que ahí considere también un contrato de arrendamiento, miren, con firmas legalizadas. Yo sé que la mayoría no ha legalizado sus firmas, pero es algo más accesible, ¿no? Es algo más cómodo. Entonces, y es algo comprobable. Entonces ahí es importante, he hecho esta pequeña propuesta, el 4.2 que está redactado así, lo he redactado de esta forma, miren. Yo he tenido la ocasión de ser asesor de la Comisión de Constitución y me parece que esta sería una mejor redacción a disposición de nuestro Congreso. El contrato de arrendamiento debe estar contenido en un documento escrito con firmas legalizadas cuando está destinado a vivienda. ¿Estamos? O sea, es decir, nuestros intereses, la mayoría del país. B, si quieren que quede el formulario, que quede, pues no incomoda, ¿no? Lo que sobra no incomoda, porque en realidad ese formulario es absolutamente decorativo, no hay registro de alquileres a cargo de mi vivienda, a pesar que uno puede entrar a la página web, y ahí figura una serie de datos. Yo creo que ahí sí hay un tema que no me gusta y lo señalo. El Ejecutivo ha estado impulsando un bono mi alquiler. Tampoco se trata de que porque hay plata hagamos cualquier cosa, pues, ¿no? Entonces, imagínense, ¿quién nos peleamos por un bono para alquiler? No, pues, no se legisla así subsidiando. Está bien el fondo Mi Vivienda, pero el bono mi alquiler, yo tengo bastantes reservas ahí en ese tema. Eso hay que reformularlo, ¿no? Y tercero, el caso de la escritura pública. En el caso de la escritura pública, ¿qué estamos diciendo? Es mayormente uno hace un alquiler por escritura pública cuando tiene un recurso mayor, o sea, tiene un interés en una seguridad mayor, es decir, básicamente un local comercial. ¿Qué les parece? ¿Está bien? La idea es esta, ¿no? Que haya para todas las posibilidades que tenemos en el país y sea un incentivo real. Esa es la idea, porque si está solamente, miren, como está en el 4, el 2, el artículo 2, ya, los requisitos de procedibilidad para que proceda, primero, que esté individualizado, ya está físicamente está determinado. Y 2, solo el formulario y la escritura pública, es muy difícil que la gente se adapte al formulario. Y es más, estoy diciendo que no hay registro administrativo y no hay ningún desarrollo de este tema por parte de Mi Vivienda. O sea, es más, Mi Vivienda no debería ser competente en este tema, ¿no? Entonces, si se queda así el artículo, créanme que no vamos a tener un desarrollo positivo, no va a llegar a, salvo que hagamos un esfuerzo y pongamos el alquiler en escritura pública. Esa sería una posibilidad. ¿Ya? ¿Y cómo es el procedimiento ante el notario? Se lo desarrolla el artículo 8, en este caso, la constatación de las causales de desalojo, es decir, el notario recibe la solicitud, constata que se cumplen los requisitos de procedibilidad, constata que el arrendatario ha incumplido, ¿no? Y le da un plazo de 5 días para que diga algo si tiene que decir, ¿ya? Y la persona, en este caso el inquilino, tiene el derecho a acreditar si esas dos causales, vencimiento de contrato o no pago, son o no reales, ¿no? Ya dependerá, en este caso, del inquilino, que pueda demostrar que sí ha pagado o todavía está vigente el contrato. Y el notario hace una acta no contenciosa. Esto es importante, no debe dejar de ser no contencioso, también eso es importante, porque eso le está dando un carácter expeditivo. Y esto va a obligar a que los notarios tengan, en este caso, un archivo nuevo, vinculado a qué cosa, a estas actas no contenciosas
de desalojos invocados en cumplimiento de esta futura ley. Tendrán que hacer un registro notarial de asuntos no contenciosos. Ahí dentro de ese registro, ahí estará esta acta. ¿Y eso qué permite? Que el notario extienda un título ejecutivo especial. Se constató, y acá viene un título ejecutivo notarial que tiene mérito para hacer desalojo. Se remite la copia legalizada del expediente al juzgado de paz letrado, y el juzgado de paz letrado va a proceder a verificar los requisitos y va a disponer el lanzamiento contra el arrendatario. Entonces ya acá podría haber una impugnación sin efecto suspensivo, es decir, se ejecuta de todas maneras. ¿Ya? Eso es importante. Acá yo veo un avance. De todas maneras en el país la defensa de la posesión, la defensa judicial no puede ser una defensa de facto, ¿no? Eso hay que buscar limitarlo. Entonces está bien que haya una presencia judicial, pero necesitamos en este caso que los jueces los jueces de paz letrado tengan no sé decir un lavado de cabeza o ponerles otro chip mejor, ¿no? Como se dice ahora. Ah, eso está, miren, la ley habla de juez de paz letrado, está poniendo eso, pero lo que usted señala abre un problema mayor. Usted dice juez de paz no letrado, y la realidad nacional es que muchas zonas rurales son juez de paz no letrado. Entonces, ahí queda en el aire, hay un vacío. Habría que ver qué se puede hacer en ese caso. Aunque yo me inclinaría que es tanto letrado como no letrado, ¿eh? Yo me inclinaría porque ya el notario, claro, es una ley nacional, pero está solo autorizándoles a los letrados. Ahora, tenemos un problema. Muchas veces en algunas provincias no hay notarios, o si hay, están un poco lejos. Entonces habría que ajustar ese tema. Pero yo sí me inclinaría que también esto lo haga un juez de paz, tanto letrado como no letrado. La ley dice solo letrado, ojo, eso va a ser parte de un debate. Es muy buena observación. Y el juez de paz del letrado no lo va a hacer solo. ¿Perdón? No, lo que ocurre es que en provincia nuestro país tiene una realidad donde a veces no hay notario. Entonces, ¿quién asume? El mismo juez asume, el juez de paz no letrado asume esa doble condición. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurriría ahí? Debería haber poniendo este problema, debería haber una solución legislativa. Ahí es un problema para el debate de mañana, porque la mayoría del país existe eso. Quizás en el tema cuando estamos hablando del país, estamos hablando del Perú profundo, estamos hablando también del sector agrario, ¿no? Entonces ahí habría que ver cómo lo amarramos con otro tema, ¿no? Para mí es muy importante las juntas de usuarios. Yo he sido asesor de las juntas de usuarios y miren, la junta de usuarios en una cuenca se conocen todos los agricultores porque utilizan el agua. Esa es la característica de la propiedad agraria, utilizar el agua. Imagínense si viniera un gobierno que se pone a hacer política ambiental, política, en este caso de asistencia técnica al sector agrario con la junta de usuarios. El país del agro florecería más porque ahorita es rentable, es un incentivo, pero estoy seguro que cuando un gobierno tome este tema y a través de las juntas de usuarios, el país a nivel rural va a desarrollar. Ahí hay un tema bien importante, ¿no? Hay ciertas limitaciones en el campo rural. Por ejemplo, yo no puedo hacer una prescripción notarial en el campo rural, justamente para no sorprender a un agricultor, ¿no? No me puedo agarrar por la posesión, salvo cuando han cambiado la zonificación. En ese caso, una zona que es agraria, si le han cambiado la zonificación, ahí sí puedo, por expansión urbana, ahí sí puedo hacer prescripción adquisitiva. Pero la regla es que está prohibido a nivel rural. Obviamente sabemos por qué, porque muchas veces sorprenden a nuestros agricultores, ¿no? Entonces, esperemos pues que vayamos perfeccionando un ordenamiento territorial, un orden legislativo, un orden funcional, un nuevo orden político, en realidad es lo que debemos diseñar.
hasta, voy a soltar una idea, debería haber una regionalización hídrica, ¿no? O sea, el país transversal, pocas macroregiones, así debería ser nuestro país. Estamos haciendo mucho sobrecosto y mucho sobregasto en chauvinismos locales tontos. He querido desarrollar de esta forma estos elementos tanto de la propiedad y la posesión en nuestro país. Son elementos de naturaleza jurídica y económica y son elementos que sirven para las inversiones. Y sirven para todo trabajador, para todo peruano. Entonces, no solamente es una herramienta que la utilizan pocos, no. El derecho de propiedad debe ser mejor cautelado, y aquí sí me permito también hacer una exhortación a las autoridades. Necesitamos una política contra el fraude inmobiliario. Casi la mayoría de delitos están vinculados al fraude inmobiliario. Participan, imagínense, alcaldes, participan en traficantes de tierra, invasores, y van haciendo la duplicidad de documentos, ¿no? Los diversos delitos contra la fe pública. Entonces, necesitamos muy bien el Congreso que empiece a legislar este tema, pero tomando las rectificaciones del caso y desarrollando nuestro mercado inmobiliario, que es un mercado potencial increíble, ¿no? El potencial que tenemos en nuestro país es una revalorización de todo el patrimonio inmobiliario a nivel nacional. No solamente ha sido un proceso de un boom temporal, no. Se ha revalorizado la agricultura y se revaloriza más. Imagínense la construcción de este tren de cercanías. Está rediseñando nuestra ciudad, va a rediseñar nuestra ciudad porque vamos a poder movilizarnos rápidamente hasta Cañete, hasta Chincha, hasta Ica. ¿Qué significa? Más desarrollo inmobiliario. Entonces, el puerto de Chancay, ¿qué significa? Significa un polo de desarrollo para el eje norte chico. Y el eje norte chico está vinculado a la ciudad. ¿Qué está faltando aquí en nuestra ciudad? Acá está faltando hacer una gran inversión. Tenemos que tener, como la Ciudad de México, por ejemplo, o el mismo Santiago de Chile. Santiago de Chile tiene grandes trenes subterráneos, y México tiene avenidas y carreteras que pasan sobre la ciudad. Ya no va a quedar otra porque no hay espacio, ¿no? Para salir, por ejemplo, rápidamente al Cono Norte, ¿habrá alguna salida? Estamos todos embotellados en la Panamericana, en la Tupac Amaru, ¿no? Al sur se sale un poco más rápido, gracias a Dios, pero aún así también es una procesión. Entonces, miren, es una procesión con la venia, con la bondad de Dios. Para mí ha sido muy placentero poder desarrollar aquí en esta Casa del Pueblo estas reflexiones sobre la propiedad y la posesión, sobre el desalojo notarial, y quedo siempre a disposición de ustedes como de nuestras autoridades. Muchísimas gracias. Bueno, como ya es una característica de nuestro programa, vamos a continuar con la dinámica, vamos a continuar con la rueda de preguntas para las personas y ciudadanos quienes se han dado cita el día de hoy. Agradecemos a nombre del Congreso de la República la participación de nuestro invitado el día de hoy, el doctor Fernando Urbina Linares, quien nos ha ilustrado en este tema que la verdad es bastante amplio, ¿no? Y que para muchos de los ciudadanos es de mucho interés, el derecho a la propiedad y el desalojo notarial. Efectivamente, ya estas iniciativas legislativas han sido aprobadas tanto en la Comisión de Justicia, así como también en la Comisión de Vivienda. Ya dentro de pronto estará agendado para su discusión y aprobación en el Pleno, si así lo creen por conveniente, el Parlamento. Entonces, señor Marchena, a ver si estamos atentos a la primera intervención en esta noche. Buenas. ¿Se escucha? Sí, ¿no?
Lo felicito por su exposición y sobre todo me ha quedado unas dudas. Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que tienen una casa y hacen pequeños departamentos, chicos, supongamos de 2 habitaciones, y los alquilan y tienen el problema que usted ha dicho? Para ellos, por ejemplo, hacer lo que le dicen un contrato notarial les sale muy caro. Le va a salir más caro que el alquiler. Y no están contemplados dentro de esta ley, creo. Lo que usted señala es totalmente cierto. Justamente mi preocupación el día de hoy es poner en evidencia ese tema, porque acceder al FUA es una incertidumbre. Y acceder, aunque es un formulario administrativo, podría ser que tenga un costo bajo, pero el problema es que no se ha implementado y está amarrado, hemos dicho, al tema de mi vivienda. Y no a todos les interesa mi vivienda, ¿no? O sea, el caso que usted está señalando, caso típico, ¿no? Estamos en uno de los conos, tenemos nuestras construcciones, la alquilamos, ¿no? y tenemos nuestra rentita. Ese es el caso típico. Entonces, solo le quedaría hacerlo por escritura pública, y es muy oneroso. Entonces, yo lo que sugiero es algo muy simple: contrato con firmas legalizadas. Hacer un esfuerzo, una legalización está a 5 soles, se legaliza las firmas, sin más seguridad jurídica. Quería agradecer aquí la presencia de la doctora Lisbeth Casia. ¿Alguna otra pregunta de nuestro auditorio? Buenas noches, ¿cómo estás, Fernando? Soy Flor Salas. ¿Cómo estás? Justo, Flor, gracias. Quería hacerte una pregunta. ¿Habría buena posibilidad de atar este proyecto con los servicios, en el sentido de que no solamente es desalojar al inquilino, sino la deuda que ellos están dejando, por ejemplo, con luz y agua? En una oportunidad yo fui a Sedapal porque estaba vendiendo un inmueble que tenía inquilino precario, a pedirle que cortaran el agua y me dijeron que no se podía por un tema de derechos humanos, algo por el estilo. Entonces me dijeron, pero ustedes tienen la culpa, porque ustedes pueden avisar previamente a Sedapal y a Luz del Sur de que están alquilando el inmueble. Si es así, sí hubieran podido cortarle el agua, pero ya no se podía en ese momento, ¿no? Esa es una de las preguntas. Y la segunda es, no sé hasta qué punto bienes nacionales, que le digo, protege los bienes nacionales, efectivamente, ¿no? Yo he llamado y he denunciado varias veces porque hay una plaga de empresas, de asociaciones de vivienda, de ONGs, que venden una serie de lotizaciones de Cañete para abajo y también en la parte de Cieneguilla y también de Ate. En Ate es escandaloso porque están vendiendo hasta el Cerro Puruchuco, que es donde se va a hacer, la parte de abajo se va a hacer el mall nuevo, ¿no? Y me contestaron diciéndome de que ellos solamente veían el caso de invasiones y el caso y que todavía quería que yo le mandara las coordenadas, ¿no? Como si yo voy a tomar un topógrafo para que, bueno. Ya, en este caso es escandaloso porque ellos a todos les dan constancia de posesión, por lo tanto no son los propietarios, sino son, que le digo, solamente asociaciones de fachada o ONGs que lucran con la gente, cobran todo y después le dicen, ¿sabe qué? Usted le pide su título a la COFOPRI o la habilitación urbana al Ministerio de Vivienda. Pero ¿qué hace Bienes Nacionales? No hace absolutamente nada, ¿no? Y no sé hasta qué punto en este sentido se puede hacer una invocación, algo por el estilo, ¿no? Muchas gracias, Flor, por tu pregunta. Mira, sí, este tema es muy importante. Uno es propietario. Entonces, el propietario tiene una disposición sobre su inmueble. Entonces, el propietario podría, si el inquilino no paga, yo puedo decirle al municipio, quítale la licencia. O sea, debe darse porque soy el propietario. Él no está cumpliendo, hasta aquí nomás. O sea, es un mecanismo. Con el tema comercial, el tema de la licencia yo lo tengo claro. Con el tema de los servicios públicos, ahí sí es un tema más digamos, que hay derechos humanos de por medio, pero yo creo que también, o sea, después de, digamos, 5 o 6 meses no paga, se debe cortar los servicios. Ya es un tiempo suficiente como para que una persona que no está pagando sepa a dónde puede ir, ¿no? Ah, y ese es otro tema. En realidad, debería, si se asumiera este esquema,
el notario está constatando que hay una deuda, ¿no? Está constatando de que hay un incumplimiento. Entonces, hay un cumplimiento de contrato, ya terminó el contrato, o hay una deuda pendiente. Entonces, ahí también podría buscarse un mecanismo para hacer algo ejecutivo con esa deuda. Y hay situaciones peores, ¿no? Porque acá se entiende que recién es una deuda que se genera, pero hay deudas de alquileres generadas o por el uso. O miren, deja de pagar, ¿ya? O acabó el contrato y no devuelve el inmueble. 2, 3, 4 años de juicio. ¿Qué significa? Que la persona propietaria está privada de su deuda. Es decir, ahí debería haber una medida, a veces los procesos judiciales tienen lógicas diferentes, ¿no? Dicen, no puede haber una indemnización porque tiene que ir a otro proceso. O sea, quieren que uno haga 2 procesos para un tema de deuda. O sea, hago un desalojo y ese es una vía. Y tengo que pedirle una indemnización y tengo que irme a otra vía judicial, a otro proceso judicial. No, o sea, tenemos que superar un poco esos burocratismos y buscar hacer acumulación, buscar alguna vía legal para ir acumulando esas cosas, porque si no está pagando, yo estoy pidiendo la devolución, también debe quedar la deuda de tal forma que se le embargue, de tal forma que se ponga en Infocorp a esta persona que ha lucrado y ha usado un inmueble. Y hasta hay casos peores, ¿no? Porque hay personas que lo subarriendan todavía, ¿no? O sea, están viviendo con las propiedades de otros, ¿no? Claro, justamente ahí habría que buscar un equilibrio, ¿no? O sea, buscar un equilibrio significa respetar los derechos hasta cierto punto. O sea, yo creo que darle a alguien más de 6 meses gratis un hospedaje es algo razonable, ¿ah? Claro, justamente porque ahorita es así el sistema. O sea, lo que estamos acá, estamos haciendo una reflexión de cómo debería ser el sistema. Efectivamente, ahorita es así de inquisidor, pero yo suelto la idea de que no debería ser así. O sea, debería haber un equilibrio, respetar socialmente un tiempo y sobre la marcha proceder al corte, ¿no? Ujú. Ah, claro. Claro, y ahí no violan los derechos humanos. O sea, la idea es esta, que el inquilino sí paga sus servicios, pero no le paga al propietario. Entonces yo hago una propuesta. Si ocurriera eso, entonces el propietario acredita, digamos, que no le han pagado 6 meses y pide el corte de los servicios. ¿Se dan cuenta? Como un mecanismo de presión. Claro, pero tendría que estar autorizado legalmente, ¿no? Ya sería materia de una discusión. Estoy hablando de algo que podría ser como un proyecto de ley. No sé si, sí, después sigue la señorita que da aquí adelante. ¿Ya está? Bien. Buenas noches. Doctor Urbina, gracias por el desarrollo de tan importante tema. Según el Código Procesal, pueden arrendar el administrador, el propietario o el arrendador. Sí, pero da la casualidad que en las notarías exigen algún medio que prueben de lo que son. Y ahí hay una parte que está, la ley debería prever que, por ejemplo, el administrador o el arrendador propio, que no necesariamente tiene que ser el propietario, porque sí lo puede hacer, pero las notarías están exigiendo eso. ¿Cómo llegar a que la ley les diga a los notarios específicamente que tienen esa potestad y que no necesariamente deberían exigir para lo de las firmas legalizadas? Eso es uno. Y la otra, ¿cuál va a ser la distinción? Porque ya lo había tocado el tema, en cambio, a lo rural, o va a seguir con lo que dice la norma en el sentido de que donde no hay notario, donde no hay juez de paz letrado, entonces asume la función el juez de paz no letrado. ¿Eso se va a seguir sosteniendo? Gracias. Buenas preguntas. Mira, en principio las firmas legalizadas pueden servir, ¿no? Ahora, no pueden, sirven, o sea, las firmas legalizadas sirven, pero el tema es cómo legalizo una firma cuando no soy propietario, no tengo mi partida registrada, no tengo mi título, eso es lo que estás diciendo, en otras palabras.
el Código Civil autoriza a un administrador de facto a arrendar. Entonces, quizás ahí debería haber un elemento, ¿no? O sea, una constatación que ha hecho el policía y entre el policía haya acreditado de que hay de por medio hay unos herederos, ¿no? De por medio hay tal situación, estoy actuando bajo un título en forma transparente, ¿no? Y con eso ir al notario y que legalice ese contrato, porque es cierto, se generan problemas y eso impide que se legalice la firma, ¿no? Eso sí es cierto, sí me ha ocurrido eso, ese tipo de problemas. Eso por ahí habría que buscar agilizar por el lado. El problema es que la policía también le tiene miedo a las constataciones de posesión, porque las constataciones de posesión, ¿para qué sirven también? Para el tráfico inmobiliario. O sea, lamentablemente estamos así de mal ahorita. Ahí necesitamos cruzar, miren, estamos viviendo las posibilidades de casi me atrevería a decir hasta una nueva civilización. Las cosas que parecerían fantásticas y reales se pueden dar, ¿no? O sea, la tecnología puede permitir la identificación de todos ahora, pero todos estamos actuando como en la Edad Media, nuestro feudo, nuestras cosas, no intercambiamos información. Entonces, yo siento que deberían haber cosas de reconocimiento más rápidas, cruces de información, bases de datos. Por ejemplo, han visto estas motocicletas, ¿no?, que hacen un servicio, ¿no? Ya deberían estar identificadas con su código de barras y así de inmediato. O sea, no se está usando la modernidad y creo que el Congreso debe legislar más utilizando estos medios digitales que sirven para la seguridad. Ahí nos está faltando una propuesta más de lo que se llama gobierno electrónico. ¿Han escuchado? ¿Gobierno electrónico? Gobierno digital, gobierno electrónico es una propuesta que se ha hecho hace 10 años. Y claro, hay cosas importantes, la transparencia, pero todavía me atrevo a decir que falta integrarlo en la realidad, ¿no? Que sea algo más cotidiano. Claro, implica también usarlo, ¿no? Ese es un proceso. Y después lo que me señalaste, lo de no hay notarios en nuestro Perú profundo, y es cierto, ahí va a haber un vacío, no podría haber ejecución si no hay notarios, ¿no? Porque el notario es el que constata. Ahora, el juez de paz podría autorizarse que constate y él mismo ejecute. Podría ser, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es cuestión de pensarlo y adaptarlo a nuestra realidad, ¿no? Eso debe ser así. Gracias. Un 30% más y Para que y quede así grabada la pregunta. sucesivamente, ¿no? Unas cláusulas leoninas, por decir así. Ya. Y el inquilino firma, ese contrato legalizado notarialmente, firmas y contrato en sí, ¿es válido? ¿Tiene A ver, miren, esa es una buena pregunta. A ver, en principio, yo siempre distingo dos cosas, miren, lo jurídico y lo económico. ¿Estamos? Cuando uno hace un contrato, debe distinguir eso. ¿Cuál es la voluntad económica? Porque estamos haciendo un acuerdo. Un contrato es un acuerdo económico. Sobre ese acuerdo económico, le doy la forma jurídica de garantías de que se cumpla. Pero acá hay un elemento que está diciendo, las obligaciones o prestaciones de ese contrato no son equivalentes, son desproporcionadas, son leoninas, se ha utilizado esa palabra. Habría que analizarlo. En el derecho hay una palabra que se llama lesión, por ejemplo. Y también un contrato tiene límites. No es que, así como el derecho de propiedad tiene límites, los contratos también tienen límites. El problema es que hace tiempo que no se le pone límites a muchos contratos acá, ¿no? Claro. Miren, en estricto, uno sí tiene que poner en un contrato de alquiler algunas cláusulas, primero de penalidad y también moratorias. O sea, hay que poner eso. Eso es importante, sí. No por leonino, sino por justicia, porque si no está cumpliendo, entonces incurres ¿en qué? En que hagas un proceso judicial adicional y lo puedas embargar y te sea rentable, ¿no? O sea, vas a invertir por una cantidad cuando sabemos que el esfuerzo y el tiempo ya vale más, ¿no?
No. Cuando está liquidada lo que está en el contrato, se liquida. Cuidado. O sea, yo he visto, hay muy pocos que redactan. Mi padre ha sido agente inmobiliario. Mi padre es mi mentor, César Urbina Lazón. Te mando un beso y un abrazo, padre. Él tiene 85 años, pero parece mucho menos. Está manejando su carro. ¿Por qué lo digo esto? Él y mi familia, yo los he visto hacer buenos contratos. Entonces, de un buen contrato, ¿qué significa? Significa que en un proceso judicial va a haber una correspondencia. Por eso hablo de penalidad y de interés moratorio, cosa que ocurre cuando uno incumple. Cuando incumple y uno pide una liquidación de eso ante el juez, y ahí se eleva la deuda y lo embargas, ¿no? Sí. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Doctor, yo quisiera, por favor, que no me oriente. Un vecino alquiló su vivienda, es solo vivienda, pero en el contrato no estipulado, como usted dice, algunas cláusulas, ¿no? Y ya. Resulta que se ha incendiado el negocio y ha afectado todos los pisos, ya que no es inhabitable. ¿Cómo quedaría eso en ese sentido? A ver si me precisas. O sea, el negocio era en el primer piso. El primer piso. Y el inquilino del primer piso, bajo su responsabilidad, generó un incendio que ha inhabilitado todos los pisos. Y ha perjudicado los demás pisos. Y en el contrato no está estipulado ninguna cláusula de previsión. O sea, Claro, eso se llama caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Es un problema que ha ocurrido. Lo que habría que hacer es hacer una investigación de cuál ha sido el inicio, si ha habido una conducta negligente en él. O sea, ¿por qué hacer una investigación que pruebe si ha habido o no una conducta o efectivamente ha sido algo imprevisto, ¿no? Entonces, porque eso podría generar responsabilidad. ¿Ah? Claro, había que ver si en un juicio, pero primero lo que hay que hacer es pedirle a la policía, a algunos peritos que hagan una investigación, a los bomberos, cuál fue el origen de ese incendio. ¿Ya? Ha habido un descuido. Mayormente debe haber una conducta diligente en todas las personas, ¿no? Por ejemplo, ese padre que tenía un arma y su hijo lo llevó a su colegio y lamentablemente ocurrió esa desgracia, ¿no? Entonces, ya del momento que él deja el arma, ya está creando un riesgo, ¿se dan cuenta? Ahora, a pesar que él lo tenía oculto, pero él debía prever qué ocurría en ese caso, ¿no? Entonces ya debió tener separadas las balas del arma. Yo me acuerdo, yo también tenía un arma y yo fui director del Ministerio del Interior y un día mi madre me dijo, bueno, ya se pacificó el país, está decomisado, dijo. Está en la discame, ahí quedó. Aprendido, ¿no? Buenas noches. Realmente le saludo con este tema que usted ha hecho sobre los inquilinos. Pero mi caso no es que yo sea inquilina ni propietaria, pero sí soy posesionaria. Ya. Por 53 años es donde vivo. Inclusive yo vine de Chorrillos, aquí a una asociación, un pueblo joven que se llama El Planeta. Planeta. Pagué todas mis obligaciones, inclusive tengo agua, luz, todo eso. Pero en esa manzana una familia se posesionó, quiso que la manzana sea para ella sola, hizo juicio al Estado. Entonces, nosotros reclamamos el título y que sea dividida la manzana tal y como es. A mí me tocaba el lote de 20 y con todas las áreas que me correspondía. Pero pasó esto, que le juició al Estado diciendo que esa manzana le correspondía, que ella tenía documentos, que le había vendido un tal señor Popi, conocidísimo el señor. Pero no era así. Entonces, ¿qué pasó? Que cada vez que reclamamos el título, decía que cuando termine el juicio nos van a dar el título, que cuando termine el juicio decía, primero vivienda, la municipalidad, después, de acuerdo, Sinamos en ese entonces estaba. Entonces, entró ahora, ¿cómo se llama? Cofopri. Cofopri, le vamos a dar el título. A las finales iban, medían, o sea, especialmente no, me han embromado.
Entonces no sale los 7 lotes, la mayor parte lo posesiona esa persona, pero siempre yo reclamaba y yo me vine a decir que me dieran el título por lo que posesionaba. ¿Sabe cuánto estoy posesionando? Que el otro día me he dado cuenta en la municipalidad, pero yo he pagado por 78 metros cuadrados para que me den el título por mi edad avanzada y dejar a mis hijos, como se llama, con seguridad de un techo. Entonces, COFOPRI iba, medía, señor, entonces a las finales, ¿sabe lo que ha dicho? Que la municipalidad tiene que encargarse, catastro. Entonces, pero hemos ido a catastro y para pedir con qué orden, con qué número ha pasado para que ellos puedan verlo. Y se ve que las autoridades como COFOPRI es autónoma, pero imagínense cómo abusan, que dice que hay que defender a la mujer. Yo soy madre, hasta abuela, tengo mis nietos ahí. Hasta me han desmembrado el terreno, me han dejado 60 metros cuadrados. ¿Y cómo haría? Le hago esa pregunta, ¿cómo haría para que me den el título? Ahora la municipalidad me va a volver a pelotear a COFOPRI. COFOPRI, mejor que me manden a Venezuela a morir ya con todos mis hijos. Sí, ¿verdad? Le digo. Imagínense, soy peruana de nacimiento. Tengo unas cosas que si quiere yo le contaría. Mi marido tenía propiedades en Chorrillos, también le hicieron la misma jugada. Y nos quitaron todo. Y vine a parar a ese pueblo joven con mis niños chicos. Y sigue esa injusticia, díganme ustedes. ¿Cómo? ¿Qué haría? Voy con mi bandera al Palacio de Gobierno. Ya no sé, hasta la fuerza me falta. Ya he tenido tanta fe porque decía, cuando termine el juicio van a tener su título, van a ser los lotes repartidos tal y conforme es. Pero no es así. Pero a uno sí le han dado el título. Ese hombre ha sido un delincuente, no ha pagado su agua, su luz, pero yo le dije, ¿cómo te han dado a ti título? El lote 16 de Planeta, en la manzana 42, ténganlo en cuenta. Y yo le digo, ¿cómo te han dado el título? Es que usted no sabía hablar. ¿Cómo que no? Yo no, ¿qué cosa quería que le hablen? ¿Qué he hecho en inglés? No, usted no sabía hablar. Imagínese, todavía hay esas cosas. Entonces, sí, pagó, así me dijo. Entonces, señor, ¿qué me aconsejaría? ¿Qué me diría? ¿Lo publico o me voy al canal 2 o 3 o 4? Oiga, le digo. ¿Cuál es su nombre, señora? Mi nombre es Rosaura Angélica González, para servirle. De igual forma, señora. Bueno, yo soy muy respetuoso de las personas mayores. Imagínese que, ¿qué va a hacer? Tengo que reír. Doña Rosaura, mire. Sí, mire, me hace acordar mucho se parece a mi bisabuelita todavía. Miren, es cierto, lamentablemente lo que ha ocurrido en el país es al revalorizarse el patrimonio inmobiliario, cualquier terreno vale oro. Esa es la realidad. Entonces, usted está diciendo que tiene en posesión a lo largo sobre un predio inmueble del Estado. Entonces, aparentemente ha sido competente COFOPRI y también ha dicho un elemento más y han titulado a uno. ¿Ya? De lo que usted me está diciendo, yo puedo inferir algunas cosas, pero yo quisiera sentarme con usted y conversar. Nos podemos ir a Chorrillos, ¿Ah? ¿Dónde queda el planeta? ¿Dónde queda el planeta? De Lima por Dueñas, Morales Duárez, cercado de Lima. Ya, ok. Yo he asesorado a Huascarán, les cuento, por el tema de línea amarilla, he ido ahí, pero no llegué al planeta, miren. Me quedé en 1 de mayo, en 2 de mayo. Ahí hay un tema muy pendiente, que es el de Odres, que ha estado ahí, pero eso ya merecería una charla. Con mayor los gustos le voy a dejar mi teléfono. Yo tengo mi oficina acá en el centro de Lima. Y mi teléfono es 97 14
36133. Ahí Lisbeth le puede dar una tarjeta suya. Ahí está un poco chiquito. Está mi correo. Con gusto la voy a atender, señora. Lo repito, 9714-36133. Yo tengo una oficina en Girón Carabaya 1159, oficina 309. Ahí está mi correo electrónico también, fernandourbinalinares@yahoo.es. Señora Rosauro, usted tiene todas las posibilidades. Mire, supongamos que la señora Rosauro ha tenido mala suerte y encima que ha estado de poseedora luchando, no solamente no le han titulado, sino que se lo ha titulado otro, ¿ya? Podría ser una posibilidad. A mí no me gusta mucho especular, pero como usted ha dado varios puntos, lo estoy haciendo como hipótesis, ¿ya? Entonces, en ese caso uno hace lo que se llama un mejor derecho de propiedad, ¿ya? Pero de por medio está el tema, o sea, un conflicto de títulos, pero de por medio está un tema del Estado, está el tema de COFOPRI. Y quiero señalar algo, el COFOPRI ha tenido competencia y lo ha trasladado al gobierno regional, lo ha trasladado a bienes nacionales. Entonces hay un poco una incertidumbre ahorita del rol de COFOPRI, pero hay un precedente, el título. Entonces, en teoría, siendo un terreno del Estado, estando en esta zona, ¿está muy cerca al río Rímac? Está paralelo. Está en la línea del riel. ¿Cruzando el riel para acá o para este lado? Cruzando para el lado de Dueñas, ya, ok. Entonces, habría que averiguar si esto está en partida registral, por ejemplo. Miren, uno cuando quiere averiguar si hay una partida registral tiene que hacer un plano y hacer una búsqueda catastral, ¿ya? La organización a la que usted pertenece es una urbanización, un asentamiento humano, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿El planeta? Ah, el planeta es el nombre, ya. Entonces, asentamiento humano, el planeta. Sí. Pero remodelaron las pistas. Ya, la han ido reduciendo. Claro, ¿por qué ocurre eso? Porque, ¿se acuerdan que yo hablaba del saneamiento urbanístico? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Digamos que el planeta nació como una invasión. Entonces, cuando han hecho el diseño ya de las pistas, de los parques, ahí viene el tráfico también de los dirigentes. Le han perjudicado a la señora. Entonces, le han reducido el área que le correspondía. Ahí habría que analizar qué ha ocurrido exactamente, pero en teoría, los dirigentes muchas veces hacen lo que se llama el replanteo, ¿no? Replantean lo que era originalmente y ahí perjudican, reducen, y ahí aparecen otros, ¿no? O sea, de repente lo que le quitaron a usted, y ahí han puesto otras personas, o lo han puesto para un fin público. Doña Rosaura, con mayor de los gustos, la puedo atender, ahí tómale su dato también, por favor, Lisbeth, ahí para, si no usted va, yo voy. ¿Ah? Gracias. Yo he sido asesor de la COGEPUL, he sido asesor de la Junta Nacional de Usuarios, de la Confederación Nacional Agraria, ahorita asesoro a San Pedro de Casta, que me ha gustado porque tiene mucho potencial, y entonces con mayor los gustos dedico esto en la posibilidad de mis esfuerzos y de tiempo, pero siempre hay un tiempo que uno se puede dar. Haré de su caso su bandera, doña Rosaura, en homenaje a usted y de sus años, que hay que defenderlos y agradecer a todos por su presencia y muchas gracias a Martes Democrático por esta linda posibilidad. Antes de dar por concluida nuestra conferencia del día de hoy, martes 9, queremos anunciarles que el próximo martes también vamos a tratar un tema de mucha importancia, que es la jubilación anticipada, que también ya ha sido
aprobada en el Pleno, esperemos que sea aprobada ya la ley y para poder dar algunos alcances sobre este dispositivo legal. Muchas gracias por su participación a todos y lo esperamos el próximo martes. A nombre del Congreso de la República y la Oficina de Participación Ciudadana, les agradecemos su participación.